Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bienvenidos a esta masterclass auspiciada por Gemba Partners. Mi nombre es Fernando Vázquez, Managing Director y cofundador de Gemba Partners. Me acompaña, tengo el honor que nos acompañe Francisco Paco Olvera. Él es uno de nuestros consultores senior también en Gemba Partners. Y bueno, el propósito de hoy es tener una charla con Paco y bueno, también con la interacción de ustedes para profundizar un poquito en un tema que es por demás apasionante, cómo se viven estos pasos avanzados de mantenimiento autónomo. Creo que a manera de introducción, pues muchas veces estamos en organizaciones donde se cree que se está viviendo un mantenimiento autónomo y cuando nosotros vamos o cuando a lo mejor ustedes también han vivido esto, ¿cuáles son las evidencias? Pues simplemente muestran un checklist de limpieza, de inspección y ya con eso se cree que ya están trabajando en mantenimiento autónomo, cuando la realidad es que no. Entonces, ese es el propósito de hoy, ¿no? Profundizar en el entendimiento del mantenimiento autónomo. En los pasos avanzados, creo que muchos de nosotros no hemos estado tan expuestos a estos pasos avanzados porque las organizaciones justamente no han tenido esa jornada de transformación de largo plazo. Y bueno, pues justo buscamos tener este mayor entendimiento. Para esto quisiera dar una breve introducción de nosotros. Entonces, pues nosotros somos una empresa de consultoría en donde ofrecemos soluciones, yo diría que ofrecemos soluciones a la medida a los diferentes clientes que están en diferentes industrias, en diferentes prácticas. La primera, pues, es manufactura de clase mundial, en donde justamente todo lo relacionado con TPM y WCM cae. Hay otra práctica que son la mejora de procesos a través de Lean Sigma o también trabajando con TPS. Aquí pues hay industrias cuyos procesos hacen mejor fit con el tema de creación de flujo y reducción de variabilidad. Trabajamos también en otra práctica que es organización de alto desempeño, justamente para generar ese diseño organizacional que apalanque todos esos procesos de transformación. El Operational Readiness y Vertical Startup es otra práctica encaminada a la puesta en marcha de nuevos greenfields o brownfields o puesta en marcha de nuevas líneas de producción en brownfields existentes. Entonces, con la intención de alcanzar un arranque vertical. El tema de Supply Chain Excellence, en donde también hay una serie de buenas prácticas a lo largo de la cadena de valor, desde proveedores hasta los clientes, y el tema de transformación digital. Estas son las prácticas en donde Gemba Partners juega y pues tiene muy buenos resultados. Para dar ahora sí pie a esto, quisiera introducir un poquito, bueno, un servidor, Fernando Vázquez, ya lo había platicado, cofundador de Gemba Partners y con experiencia en industrias de consumo y también de transformación. Eh, Actualmente apoyando a clientes del giro de diferentes giros en diferentes geografías. No solamente Gemba Partners está localizado o tiene presencia en México, sino también parte del footprint de Gemba ha sido colaborar en organizaciones en Estados Unidos y Canadá, Guatemala también. Entonces, lentamente ese footprint de impacto pues se ha ido expandiendo, ¿no? Y con una ambición de tener presencia en toda Latinoamérica. Y bueno, pues ya para sin más preámbulos, también quisiera presentar a Francisco, a Paco. Paco, pues con nosotros es un consultor senior. eh, Él con experiencia también en industrias de consumo, como en Saint-Gobain, Unilever, Mondelez, y bueno, pues ya incorporándose a Gemba Partners desde el año pasado, con donde pues los clientes o las asignaciones en donde él ha estado presente, pues han tenido
muy buenos frutos. La realidad es que tiene un conocimiento profundo en todas estas sistemas de trabajo en diferentes pilares. Y hoy concretamente, pues bueno, veremos una cátedra en cuanto a mantenimiento autónomo y mantenimiento progresivo, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Paco, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues quiero abrir un poquito aquí la discusión contigo, ¿no? Y platicar un poquito justo de mantenimiento autónomo y progresivo, porque como mencioné en un inicio, las organizaciones a veces creen que el tema con tener un checklist, ellos dicen, ya estoy dando la palomita y ya tengo mantenimiento autónomo, cuando la realidad es que pues es un mundo muy vasto, ¿no? En la aplicación de estos dos pilares. Entonces, primeramente, pues, ¿por qué no nos platicas, nos compartes de cómo se vive este mantenimiento autónomo, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos, igual del progresivo, y esto como punto de inicio? Gracias, Fer. Gracias a todos por conectarse, ¿no? Gracias por atender esta masterclass, ¿no? Y hablar un poquito de estos temas que, si bien casi hemos visto todos, ¿no? O sea, de los primeros pasos, de paso uno a 3, de paso uno a 2, de mantenimiento profesional o de mantenimiento autónomo o mantenimiento progresivo, ¿no? Creo que vale la pena hablar de estos temas, ¿no? Porque más allá de solo ser este checklist, creo que ya en estos pasos más avanzados hablamos de temas de resultados, ¿no? Temas más tangibles y no tan, voy a decirlo así, tan superficiales, ¿no? Sino ya hablamos de un poquito más de los resultados que pudiera tener el negocio, ¿no? Entonces, por eso nos gustaría abordar este tema, de estos pasos avanzados, porque normalmente casi todos hablan de los primeros pasos, pero hablar de estos pasos avanzados también tiene una lógica, ¿no? Tiene voy a decirlo así, ¿no? Tiene un ingrediente interesante cuando empezamos a ver los temas de costo y cómo esto va evolucionando en el tiempo y las implementaciones, ¿no? Entonces, gracias ahí por la introducción, Fer. Vamos a hablar nada más rápidamente de algunos conceptos básicos, ¿no? Mucha de la gente que tenemos aquí en los webinars y en estas masterclass, pues ya tienen avanzado en su organización algunas de estas implementaciones, ¿no? Sin embargo, pues ir a estos pasos un poco más avanzados vale la pena hablar, ¿no? Porque son estos targets, ¿no? Que estamos buscando como compañía. Entonces, pasando solo rápidamente sobre los conceptos, ¿no? AM y PM, ¿no? Son dos de los pilares de estos sistemas, ya sea TPM o WCM, ¿no? Y AM, pues tiene como objetivo, de manera global o de manera general, hacer que cada operador cuide mejor su máquina, ¿no? O cuide de su propio equipo. Digamos eso muy general, ¿no? De manera relacionada con PM, ¿no? Tenemos que el pilar de PM, ya se llámese mantenimiento profesional, mantenimiento progresivo, ¿no? Cambia un poquito ahí la nomenclatura dependiendo de la metodología o la industria, ¿no? Pero el objetivo como tal es hacer este mantenimiento eficaz. ¿Y qué es esto de hacer este mantenimiento eficaz? Pues aprovechar estos recursos técnicos avanzados que tenemos en las organizaciones para hacer mejor nuestros mantenimientos y obviamente tener estos objetivos como reducir averías, mejorar el costo, que es algo súper importante y competitivo, ¿no? Pero también, pues, generar cambios en las personas, ¿no? Ambos pilares tienen el componente de personas y por eso colocar esta imagen aquí, ¿no? Que viene de un libro igual de TPM, ya bastante antiguito, voy a decirlo, de 1987, pero pues que habla sobre este join, ¿no? Que tiene el mantenimiento autónomo junto con el personal de mantenimiento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hablar de estos temas, Fer. Y voy a empezar hablando rápidamente, ¿no? De qué son los pasos que seguimos en la parte de mantenimiento autónomo y la lógica que hay detrás de estos pasos. Cada uno de estos pasos tiene un componente interesante, ¿no? Así como los pasos de mantenimiento profesional. Y creo que siempre vemos los títulos y nos abocamos a actividades específicas, ¿no? El paso uno, que todos conocemos como limpieza inicial, ¿no? El paso 2, que es atacar las fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso. El paso 3, que es generar mis primeros estándares, ¿no? O sea, generar ahí mis primeros checklists, como decías, de identificación, ¿no? De inspección y de limpieza. El paso 4, en donde
las personas aprenden algunos conceptos, pero también se entrenan técnicamente, ¿no? Que se llama inspección general. El paso 5, que es inspección autónoma, y el paso 6 y 7, que es estandarización y AM completamente implementado. Entonces, hoy específicamente, ¿no? Quisiera hablarles de tres conceptos, ¿no? Que vienen desde TPM, ¿no? Y uno es, en los primeros tres pasos, lo que hacemos es generamos estos cambios en la máquina. El siguiente paso, el de 4 y 5, generamos cambios en las personas. Ujú. Aquí hacemos este cambio de las personas. Y por último, el paso 6 y 7, se generan cambios en el lugar de trabajo o en el workplace, como le llaman. Entonces, workplace, entiéndase como todo lo que está alrededor de las operaciones que tenemos o de los operadores que tenemos en los equipos. Me gusta mucho este concepto, ¿no? Viene ahí igual, les voy a mostrar una ilustración más adelante que viene de un libro del JIPM, pero realmente entender esto a profundidad vale la pena para entender los objetivos de los pasos avanzados de mantenimiento autónomo. Hoy en específico, pues vamos a hablar del paso 6 y paso 7, ¿no? Y aquí pongo una ilustración de las personas y qué es lo que hacen estas personas durante estos pasos, ¿no? En el paso 1 a 3, o sea, el tiempo lo ocupan en limpiar, inspeccionar, lubricar y ajustar algunas partes de ese equipo, ¿no? En el paso 4 y 5 lo ocupan en aprender las personas. Y en el paso 6 y 7 se ocupan en mejorar su entorno. Y ahorita vamos a hablar de qué se trata esto de mejorar su entorno. Si me Como permites les... aquí agregar, Paco, creo que muchas organizaciones como bien dijimos, se quedan en el paso 3, ¿verdad? Ya para ellos ya se conformaron con esos estándares de inspección, lubricación, limpieza, apriete. Hay algunas pocas en donde quieren invertir en las personas, quieren generar maestría técnica y otras que son los menos en cómo ya capitalizan todas esas ventajas que ya lograron en las personas y se enfocan en optimizar ese workplace o ese entorno. Yo he visto que son las menos, ¿no crees? Sí, claro, y justo esta ilustración habla de estos resultados. O sea, muchas veces es una ilustración de TPM, ¿no? Del JIPM. Al final vamos a hablar de la bibliografía que ocupamos para hacer estas presentaciones, y obviamente que conocemos, ¿no? Pero justo esta ilustración me gusta porque del paso 1 al 3 ves los efectos, ¿no? Y creo que muchas de las organizaciones se quedan con esos efectos como los resultados, ¿no? Finales de la aplicación de mantenimiento autónomo y no ven un poco más allá. Entonces, me encanta tu pregunta, Fer, porque creo que, mira, esta ilustración dice, del paso 1 al 3, el efecto que vemos es reducimos las fallas en los equipos. Ok, eso es una parte, pero después en el paso 4 y 5 vemos que cambiamos dos cosas en las personas. Uno, cambiamos los conceptos, es decir, cómo ellos visualizan las fallas, los equipos, e incluso aprenden diferentes cosas. Y el otro es cambiamos las actividades que hacen las personas, ¿no? Esos dos cambios que generalmente, pues algunas organizaciones no se avientan a dar, ¿no? Porque requieren que la persona que está ahí tenga cierto entrenamiento y también refleje cierta madurez, ¿no? Y por último, o sea, ¿cuál es el efecto de estos dos pasos? Cero defectos y fallas, incluso temas de calidad. Y hablamos por último del paso 6 y 7 que es generamos cambios ahora sí en el workplace, ¿no? Aquí un poco de las ilustraciones también. Nada más aquí un concepto que me gustaría tocar es, a mí me tocó implementar la parte de WCM en una de las compañías en las que trabajé, como lo vieron ahí en la bibliografía que Fer me hizo favor de presentar, ¿no? Y una de las cosas que pasa en estas implementaciones es que el pilar de Workplace Organization arranca hasta después, ¿no? Entonces, la lógica detrás de arrancar Workplace Organization es justo esta, ¿no? Empiezas a generar estos cambios en el workplace después de que cambias a las personas y entiendes ciertos conceptos y también estas actividades, ¿no? Entonces, Entonces, interesante para la gente que está aplicando IWCM. Entonces, un riesgo para las organizaciones sería caer en esa tentación de ya estar mejorando el workplace sin antes haber madurado a su fuerza de trabajo hacia los técnicos. Exacto. Sí, exacto, ¿no? Hay organizaciones, ¿no? TPM está muy
muy casado con este concepto de hombre-máquina, ¿no? Sin embargo, hay organizaciones que son muy manuales. En esas organizaciones sí se recomienda arrancar Workplace tal vez de un inicio, ¿no? Pero en la mayoría de las organizaciones en donde trabajamos con equipos tecnológicamente avanzados, ¿no? O tenemos relación hombre-máquina, de ahí lanzar el Workplace Organization como pilar después de haber implementado algunos pasos como el 4 y el 5, ¿va? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el paso 6 y 7, ¿no? Les vamos a dar ahí algunos ejemplos prácticos para que ustedes también se lleven esta aplicación y no solo se quede conceptual. Ahora hablemos del pilar de PM, ¿no? Que el pilar de PM también tiene una lógica interesante detrás, ¿no? Y esta lógica interesante detrás la vamos a representar con esta curva normal que algunos llegan a conocer, ¿no? O estudiamos ahí en estadística. Y pensemos que esta curva normal habla del tiempo en que nosotros reemplazamos una pieza, ¿no? O el tiempo de vida de una pieza o de un spare part o de una máquina que tenemos en la organización. Aquí lo que podemos ver, y déjenme poner mi puntero, ¿no? Es que cuando nosotros instalamos esta máquina o esta pieza, pasa su tiempo de vida y existe la probabilidad, el eje de la Y es la probabilidad de que ocurra una falla, ¿no? Cuando estas fallas nos ocurren al inicio de la curva, ¿no? Y tenemos que hacer este reemplazo, y cuando ocurre la falla, lo que pasa es que no sabemos cuándo van a ocurrir nuestras fallas. Y normalmente son los primeros pasos, ¿no? De AM y de PM, en donde atacamos la recurrencia de nuestras fallas. Después que entendemos esta recurrencia de las fallas, viene una fase, la fase 1, en donde estabilizamos el tiempo medio entre las fallas, ¿no? Entendemos por qué ocurren y yo decido cuándo voy a cambiar esta pieza, ¿no? Entonces, mi curva, en lugar de tener las fallas al inicio, ahora yo sé más o menos cuándo va a fallar, sé el tiempo medio de vida y yo hago el reemplazo para evitarme la falla, ¿no? Y esa es la fase 1, estabilizar mi tiempo medio entre fallas. Si lo vemos de manera práctica es poner un tiempo para poder cambiar mi pieza, ¿vale? Y es ahí cuando yo digo, sé el tiempo, ¿no? De vida de esta parte y lo cambio antes de que ocurra la falla. Es el comportamiento que tenemos. Después viene la fase 3, ¿no? En esta fase 3 es donde yo ya entendí en qué momento debo cambiar la pieza, pero también entiendo los factores que pudieran afectar, ¿no? O degradar mi pieza. Y lo que busco es alargar la vida del componente o alargar la vida de mi equipo lo más que pueda, ¿no? Esto ya tiene un componente incluso detrás de mejorar el costo, ¿no? De mantenimiento. Entonces es cuando yo hago mi cambio, cuando el tiempo de vida pues ya va de salida. Aquí la gráfica está un poquito exagerada, pero es yo busco alargar este tiempo y hago mi cambio. Y por último, ¿no? En esta parte, ¿no? Sé que el tiempo de vida del equipo y lo llevo al máximo. Y por último tenemos esta cuarta fase, ¿no? Y esta cuarta fase en donde nosotros hacemos la predicción de cuándo pudiera pasar esta falla, ¿no? Yo entiendo estas variables que están afectando o desgastando a mi equipo y puedo yo de alguna manera predecir cuándo va a fallar mi equipo. Y yo hago el cambio, ¿no? Antes de que ocurra la falla. Pensando en estas cuatro fases del PM, ¿no? Es que construyeron los pasos, ¿no? De los 7 pasos de PM, así como los pasos de AM, ¿no? Y no quisiera entrar en detalle en estos pasos, pero sí quisiera darles una reflexión detrás de esto a través de esta gráfica que vamos a presentar de costo. En esta gráfica, lo que vemos aquí, hacemos estas 3 líneas, ¿no? La línea azul, que es el costo total de mantenimiento, la línea verde, que es el costo de mantenimiento planeado, y la línea roja, que es el costo del mantenimiento correctivo o el mantenimiento de las fallas que voy teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el paso 1 de PM? Yo tengo bastantes fallas, es decir, mi mantenimiento está más enfocado a reparar que a hacer mantenimiento preventivo. Entonces, mi costo es bastante alto, ¿no? Del mantenimiento correctivo contra el que tengo de mantenimiento planeado. Ahí empezamos a tarjetear, empezamos a identificar posibles fallas
y identificamos algunas de las posibles causas de falla. En el paso 2, lo que buscamos es eliminar estas fallas o eliminar la recurrencia de las fallas, es decir, llevarlas a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mis líneas de costo? Mi costo de mantenimiento va a bajar, mi mantenimiento correctivo, pero mi costo de mantenimiento planeado va a empezar a subir, ¿no? Y en el paso 3, pues el objetivo sería no tener ninguna falla, ¿no? O sea, llegar a estas cero fallas y hacer la inversión en la parte de mantenimiento planeado. Y aquí déjame hacer una pausa, ¿no? Porque muchas de las organizaciones quisieran ver estos beneficios de inmediato, ¿no? Es decir, ok, estoy implementando mantenimiento autónomo, mantenimiento progresivo, profesional, y pues quisiera ver estos beneficios de costo inmediatos. Entonces, creo que los beneficios de costo ya vienen en el paso 4 y paso 5. Creo que este es uno de los puntos disruptivos en las implementaciones, ¿no? En donde la organización puede decir, bueno, aquí me quedo, ¿no? Con este costo alto de mantenimiento y creo que ir un poco más allá, ¿no? Podría ser la clave, ¿no? Si me permites agregar, coincido contigo. Creo que el hecho, si eso lo empatamos con los pasos de autónomo hasta paso 3, pues, ¿qué nos dice los pasos de autónomo? Es llevas el equipo a condición base. Muchas veces esos equipos pues requieren una inversión adicional y entonces es ahí donde también ese costo de mantenimiento planeado pues tiene una explicación por qué se ve ese incremento. Pero, pues ahora sí que pasando esa, como dicen los atletas de alto rendimiento, pasando la pared, es que ya tienes un nuevo panorama ante ti. Y los costos con esos ceros que estás logrando, cero averías, cero disminuye sensiblemente esos paros no planeados, paros operacionales o pequeñas paradas, pues también eso te ayuda a optimizar ese costo. Entonces, sí, las organizaciones, muchas de ellas no dan ese salto de fe. Esa inversión en mantenimiento se cree que es justamente costo y no inversión. Y bueno, en los estados de resultados, cuando las organizaciones nos presionan en donde podemos reducir, pues muchas veces el presupuesto de mantenimiento es el que sufre con las consecuencias a mediano y largo plazo que después se nos va a devolver, porque esas averías, por cuestión de no mantener esos equipos en condición base, pues ahora van a ser mucho más exponenciales, ¿no? Me encanta, Fer, ahí tu reflexión y déjenme hablarles de un concepto, ya si quieren después hablamos de este. Es uno, las condiciones básicas y otro es las condiciones ideales, ¿no? Cuando hablamos de condiciones ideales, pensamos justo en este punto. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Y hablamos de esta optimización del costo. Entonces, ese es el concepto que debería pensar la organización. ¿Cuáles son las condiciones ideales? ¿Vale? Pues vamos a profundizar un poco más, ¿no? Tal vez en alguna otra charla, pero ahorita déjenme quedarme con eso. Entonces, haciendo un símil con la slide anterior, ¿no? En esta parte, o sea, en los primeros dos pasos, pues no sabemos cuándo ocurre la falla, como lo veíamos en el slide anterior. Después viene el paso 3, ¿no? En donde ya tengo un plan de mantenimiento y sé cuándo voy a cambiar mis piezas. Después viene el paso 4 y 5, en donde vamos a intentar alargar la vida de estas piezas o de estos componentes de la máquina en sí. Y por último, el paso 6 y 7, que ya habla de tema de predicción. O sea, un poco nada más aquí, ¿qué es lo que pasa? Primero reducimos el costo de mantenimiento correctivo y después vamos a intentar en 4 y 5 reducir el costo de mantenimiento planeado. By the book, ¿no? Lo que se esperaría es reducir al menos un 40%, ¿no? Yo he visto en implementaciones reales máquinas que se han reducido el costo un 50, 60% y máquinas que ha sido un poco menos, del 30 a 20%, ¿no? Sin embargo, pues estos costos depende de cada una de las máquinas y de la creatividad del equipo que tenga, ¿va? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en estos pasos, ¿no? 4 y 5, ¿no? Que son los pasos que más me gustan del pilar de PM, ¿no? Y que son estos pasos avanzados. Entonces, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar del paso 4 y paso 5 de PM, ¿no? Y para el paso 4 y paso 5, me gusta apoyarme en esta fórmula, ¿no? Que me gusta mucho, que es el costo de mantenimiento es igual al costo del spare part por el número de veces que yo cambio este spare part en un ciclo de tiempo.
sumándole el costo de labor por las horas que dedica una persona a hacer esta actividad por el número de veces que yo hago el cambio. Entonces, si pensamos en esta fórmula como tal, el paso 4 se enfoca mucho en el costo de los spare parts y el paso 5 en la parte del costo de labor. Esto es muy tradicional de WCM. Entonces, pensando en esta fórmula, creo que una de las ideales que me gusta pensar es en la creatividad, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con esta ecuación, ¿no? Si fuéramos matemáticos para intentar reducir el costo de mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del costo de los spare parts, pues aquí hablamos de cambios de diseño o cambios de materiales. Y ahorita vamos a tocar algunos ejemplos de esto. Cuando hablamos de cambio de la frecuencia, del número de veces que yo lo cambio, aquí lo que podemos hacer es estudios de fatiga para tratar de maximizar la vida de estos componentes o del equipo, o pruebas destructivas también físicas, ¿no? Que nos podemos apoyar, ¿no? Para saber el tiempo de vida. Y cuando vamos en costo de labor, esta es una parte que me gusta mucho que hablamos de las personas, es en el tema de mantenibilidad. Mantenibilidad pensando en el concepto de cambiar el diseño para hacerlo mejor, ¿no? Mantenible o en el cambio en el estándar de mantenimiento. Y ahorita vamos a tocar algunos ejemplos específicos de esta parte. Fíjate que me gusta esta reflexión también, Paco, porque creo que aquí cuando hablamos de cambio de diseño, es algo que a los miembros del pilar de mantenimiento les gusta, porque esas son las cosas que verdaderamente, en las que verdaderamente se sienten retados. Y aquí lo conecto con otro concepto que es la transferencia de actividades de PM a M. Justamente hoy me tocaba hacer un assessment a una organización y yo veía la rutina de mantenimiento en donde el 60% de esa rutina era inspección y limpieza. Ok. Entonces, imagínate si podemos transferir esas actividades al grupo de AM, ese tiempo que queda, uno pudiera pensar, entonces vas a optimizar el labor en mantenimiento. No, realmente vas a enfocar el esfuerzo para justamente hacer estos cambios en el diseño, cambios en el estándar y que los mecánicos, instrumentistas, pues se sientan retados y motivados, que ahora sí ya pueden meterle mano, vamos a llamarle así, de una manera diferenciada a los equipos. Sí, exacto. Y justo cuando hablamos de esa transferencia es liberar horas de mantenimiento para hacer mantenimiento efectivo, ¿no? Y a la vez estamos pegándole un poco al costo. En México, nada más déjame hacer esta reflexión, en México el costo de labor, yo sé que puede ser incluso menor del que hablamos en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pero sin embargo, el costo de labor, ¿no? No tenemos que perderlo de vista por este concepto de mantenibilidad, ¿no? Es como lo hacemos mejor para las personas. Entonces, bien ahí por la reflexión, Fer. Vamos a hablar un poquito de este tema. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo de este cambio de un spare, ¿no? Tenemos aquí un problema y un fenómeno. Y si ven esta gráfica, ¿no? Es la gráfica del costo de una máquina, ¿no? Durante un año. Y la barrita azul es el costo de la mano de obra y la barrita naranja es el costo del spare part, ¿no? Entonces, normalmente en los ejemplos que vemos de paso 4 vemos esta división entre el costo de labor y el costo de la refacción. Y la idea es atacar los costos más elevados de los spare parts en este caso de paso 4, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos esta turbina, ¿no? Donde el estándar del spare part es un rodamiento de bolas, ¿no? De este tipo. Y lo que se buscó en este ejemplo es cambiarlo por otro tipo de rodamiento cerámico. Este rodamiento cerámico, a diferencia del anterior, me ofrece más horas de trabajo y por ende, estas horas de trabajo se reflejan en mi ecuación como mayor tiempo de vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es alargando la vida de 0.3 años, ¿no? A 2 años. Puede ser que la inversión sea mayor, pero al final, ¿no? El beneficio se vuelve en 2 años de recambio de esta pieza, ¿no? Entonces, verificar esa parte de los costos es interesante, pero alargar la vida nos implica reducir las horas que yo doy de mantenimiento, reducir el costo del spare part
a lo largo del tiempo, ¿no? Y beneficios ahí para la organización. Y aquí pongo como gráfica esta, la que veíamos, ¿no? Es cómo alargo la vida de este componente, ¿no? O sea, pasar de un tiempo de vida medio a otro tiempo de vida cambiando esta refacción. Déjenme mostrarles otro ejemplo interesante de paso 4. Aquí vemos otra máquina, ¿no? En donde también vemos el costo de las refacciones y el costo de la mano de obra o de labor. Y es un empaque como tal, ¿no? Entonces aquí podemos ver el funcionamiento de este empaque. Es una válvula que abre y cierra, ¿no? Constantemente durante su proceso operativo. Y realmente no todo de la válvula es lo que se desgasta, es una pequeña parte que es una malla. Y en esta malla lo que hicieron este equipo fue una simulación, ¿no? De elemento finito para tratar de entender cuáles eran los modos de falla y tratar de ver cuál es lo que pudieran cambiar. Se decidió por un cambio de material, ¿no? Era un material de neopreno. Al final lo cambiaron por una malla de nylon y se hizo una simulación de esta malla de nylon, ¿no? Para saber cuál era la deformación. Creo que el uso de estas herramientas tecnológicas es lo que le gusta al equipo de mantenimiento, el retarlos en esta creatividad, ¿no? Y por eso el uso de estos casos de paso 4 y paso 5 se les hace bastante interesante al equipo de mantenimiento. Entonces, al final se hizo una comparación, se verificó la duración con estos análisis de fatiga y de elemento finito y se definió un nuevo cambio, o sea, un nuevo tiempo para recambio de esta pieza, reduciendo que el 19% total del costo, ¿no? Entonces, en paso 3, ¿no? O sea, cuando terminamos el mantenimiento, era de 2 meses y cuando lo llevamos a paso 4, en este caso, bueno, pues se fue a 6 meses de recambio. Entonces, ahí el beneficio está en el tiempo de vida de la refacción y en el tiempo de cambio que nosotros hacemos esto. Inclusive algunas veces esto que dices de que el mecánico o la persona de mantenimiento se siente retado, ese provoca un rediseño en la máquina y ese rediseño no lo había considerado el OEM, el fabricante del equipo original. Entonces, esas mejoras, esas innovaciones a veces vienen de los clientes y ¿quién es de los clientes? Pues el equipo de PM. Entonces, se vuelve algo realmente creativo, ya avanzar en estos pasos porque, como dices, pues se reta la creatividad, la innovación de las personas para ver las mejores soluciones, ¿verdad? Muchas veces creemos que los diseños alemanes, italianos, americanos ya son infalibles y bueno, pues hemos visto a lo largo de innumerables intervenciones que no, que tienen sus oportunidades. Justo, Fer, y me encanta ahí tu aportación, porque lo ligamos con otro pilar, ¿no? De ahí de TPM y WCM, que es el pilar de Early, ¿no? Y con algo que le llamamos las hojas MP, que son las hojas de Maintenance Prevention, ¿no? Entonces, que estas hojas se vuelven los nuevos estándares. Entonces, muchas veces estos cambios, ¿no? Que hacemos en paso 4, paso 5, o incluso desde pasos anteriores, pues se van a hojas MP, ¿no? ¿Para qué? Para que los nuevos equipos que lleguen, los nuevos diseños que lleguen a la fábrica, pues ya vengan con estas inclusiones de mejora, ¿no? Y claro, los OEMs encantados porque estás probando sus nuevas tecnologías o los estás retando a mejorar sus equipos. Pero bien, vamos a ver un ejemplo ahora de paso 5, ¿no? Recuerdan un poco la ecuación. Primero hablábamos del spare part y ahora hablamos de la mantenibilidad, ¿no? En este caso, vamos a hablar de esta pieza, ¿no? Que era una leva de desgaste, en donde el tiempo de cambio, pues, era algo relevante para el equipo. Entonces, al igual que en la pieza anterior, había una simulación para saber el tipo de defecto que generábamos, o el modo de falla, ¿no? Y aquí lo que buscamos en paso 5 es alargar la vida de este componente, ¿no? Aquí vemos una curva que le llaman la curva PF, ¿no? Que la gente de mantenimiento que esté conectada igual la conoce, pero es la probabilidad de falla también, ¿no? Que podemos tener. Y es decir, en este tipo de ejemplos lo que buscamos es llevar la vida de este componente
a casi la falla, es decir, muy cercano a que la probabilidad sea muy alta, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es alargar la vida lo máximo posible. Y en este caso, ¿cómo se hizo esto de alargar la falla? ¿No? Pues un poco es por medio de la inspección, ¿no? En esta pieza se colocaron algunos insertos para cuando el desgaste fuera pasando, ¿no? Pudiera identificar el momento exacto en donde deberíamos de cambiar, ¿no? Entonces aquí estamos atacando la frecuencia de esta, de este cambio y con esto alargamos también la vida de este componente, ¿no? Entonces se pasó en paso 3 que lo teníamos de 12 meses hasta 18 meses, ¿no? Entonces hay una ganancia casi el 50%, ¿no? El 50% más de vida. Vamos a mostrar otros ejemplos de mantenibilidad, ya un poco más, vamos a decir, prácticos, ¿no? No tan a detalle, ¿no? Temas de accesibilidad, o sea, pensemos en cambiar toda la tornillería que tenemos a tornillería pues de cambios rápidos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque me reducen el tiempo de las intervenciones. En temas de, incluso de orden, ¿no? Para bueno, más bien desarmar o armar equipos. ¿Por qué? Porque me reducen el tiempo de la intervención, ¿no? Hace poquito veíamos con un cliente en donde una actividad eh, de limpieza, ¿no? Tardaba tanto tiempo con el equipo de mantenimiento y después cambiaron algunas estaciones y pusieron la herramienta un poco más cerca y esto reducía el 50%, ¿no? Entonces también aquí hablamos en paso 5 de mantenibilidad y esta parte. Y la otra en temas de ensambles, es decir, cómo hacemos estos ensambles más fáciles, ¿no? Temas como hablamos de tornillería, ¿no? O por ahí hablábamos de algún ejemplo en donde para cambiar algún motor, pues necesitábamos cierto equipo especial. Ahorita se los voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de desmontaje, ¿no? Para desmontar esta pieza, el tiempo eran 19 horas. Después se hizo una canaleta, ¿no? Sin afectar obviamente el funcionamiento del equipo y pasa de un mantenimiento que tardaba 19 horas a 1 hora de desmontaje completo. O en este otro ejemplo, donde igual vemos el costo de labor, ¿no? De un cambio de una pieza y primero se tenía que utilizar incluso un montacargas para poder desacoplar este motor principal. Y después se instaló un tooling especial para poderlo desmontar. Entonces reducimos el 68% ahí del tiempo. Entonces, estos ejemplos de paso 4 y paso 5 pues hablan de este tema de reducción de costos, ya sea hablando desde el costo de la pieza o el costo de la mano de obra. Listo. Ahora sí, tenemos en materia de AM. Y para entrar en materia de AM, me gustaría hacer una reflexión así como la hicimos con PM, ¿no? Que habla de estandarización y full AM, ¿no? O AM completamente implementado. Entonces, incluso había algunas personas, ¿no? Ahí que decían, es que yo nunca he llegado al paso 7, ¿no? ¿Qué es el paso 7? Entonces, de repente creo que el aterrizarlo conceptualmente vale mucho la pena. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es lo que pasa con las personas, ¿no? Durante la implementación de AM, ¿no? Y es Sí, yo primero, lo vi, perdón, yo lo vi muy etéreo, como dices. Yo también era de las personas que ese paso 7 era como el santo grial, ¿no? Que a veces era inalcanzable porque te quedabas en esos pasos del 1 al 3, el 4, el 5 y ya te sentías que estoy de otra categoría. Y 6, bueno, ya casi estabas flotando sobre el agua. 7, pues ni qué decir. Entonces sí, creo que el entendimiento, sobre todo en organizaciones que no son tan pacientes en esta jornada, pues no deciden no llegar hasta allá porque quieren los resultados pues más tangibles, más rápidos, ¿no? exacto. Y no hay una gráfica para esto, pero déjenme contárselos así como se los planteaba alguno de nuestros clientes, ¿no? Piensen en el paso 1 y en el paso 1 la persona como tal
sea, pensamos que no hace nada, ¿no? Está solamente identificando. ¿Y qué pasa con el tiempo de esa persona? Ah, bueno, primero identifica. Después en paso 2, como reduce el tiempo de limpieza, ah, ok, otra vez, ¿no? La persona llega a tener cierto espacio como para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, su carga de trabajo puede bajar. Y en el paso 4, otra vez, ¿no? Lo empezamos a entrenar y entonces la persona otra vez sube su nivel de ocupación, ¿no? Y en el paso 5, cuando optimizamos el paso 4, vuelve a bajar su carga de trabajo. Y paso 7, 6 y 7, habla de lo mismo, ¿no? Es un ciclo continuo esto y muchas veces cuando terminamos en paso 7 hablamos de este loop infinito y de regresar otra vez, ¿no? Cuando hablamos de estandarizaciones, ponemos algunas actividades y otra vez la carga del operador vuelve a subir un poco, ¿no? Porque está aprendiendo cosas y está aplicando cosas. Y en paso 7, cuando atacamos su workplace, la idea es volver a liberar. Y este ciclo se repite, ¿no? O sea, por eso cuando terminamos paso 7 hablamos de este loop. Pero más aterrizado, ¿no? Vamos a hablar de las actividades específicas del paso 6 y paso 7, ¿no? Cuando hablamos de paso 6, ¿no? Hablamos de los estándares. ¿Qué estándares cubre el paso 6? Es estos estándares de movimiento de materiales, ¿no? Estándares de operativos, ¿no? Estándares de trabajo básicos, de colección de datos, ¿no? De manejo de herramientales, moldes, herramientas, ¿no? Toda esta parte, estándares de spare parts, ¿no? De manejo de spare parts, o incluso de temas de calidad, ¿no? Ahí lo que buscamos es estandarizar todo esto que está alrededor de la operación. Por eso cuando hablamos de pasos 6 y 7 es mejoramos el workplace de las personas, ¿no? Entonces, recuerdan, paso 1 a 3, mejoramos la máquina, ¿no? Paso 4 y 5, mejoramos a la persona. Paso 6 y 7, mejoramos su workplace. Y paso 7, ¿no? Hay dos caminos ahí en paso 7 interesantes, ¿no? Uno es, ¿qué actividades adicionales puede tomar esta persona? O, ¿cómo seguimos mejorando el workplace? ¿No? ¿Qué operaciones buscamos mejorar en el workplace? Y pensamos en dos conceptos, ¿no? Es en el minimal material handling, es decir, que la persona tenga el mínimo de toques, ¿no? Y otro concepto que es qué actividades adicionales podremos dejar, transferir, mover, ¿no? O mejorar, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar con algunos ejemplos básicos de estos dos. Para el paso 6, este es... Dale, Fer, ¿tenías alguna Sí, pregunta? tenía más bien es una, yo he visto también en otras organizaciones cómo diferenciar el paso, porque ahorita comentas esta estandarización en los estándares, pero en el paso 5 también hay un estándar integrado. Muchas organizaciones manejan el paso 5 de esa forma. Entonces, ¿cómo conectarías tú eso que manejan del estándar integrado con el paso 6 que viste? Sí, mira, o sea, en el paso 6, o sea, como veíamos de este estándar integrado, es como la optimización de lo que tienes del paso 1 al 4, ¿no? Donde Sí. tienes tu estándar SEAL y en el paso 5 lo que haces es, ya con lo aprendido en el paso 4, o sea, lo que ya sabe el operador es cómo mejoramos esos estándares. Por eso decía que en el paso 5, ¿no? Ahí el operador vuelve a ganar este espacio de tiempo o de carga, vamos a decirlo, porque con lo que aprendió es cómo logro optimizar estas actividades, ya sea, voy a hablar de cosas básicas, ¿no? Centralizando algunas cosas como la ubicación, ¿no? Que incluso hablan de paso 3, o combinando actividades, ¿no? Eh, eliminando algunas actividades y ahí nos apoyamos también de algunas herramientas como el SRS, ¿no? Eliminar, combinar, simplificar, reducir en el paso 5. Y en esta estandarización ya no solo hablamos de la operación, ya no es solo hombre-máquina, sino todo lo que está alrededor de esto, ¿no? Por eso hablábamos del manejo de estos herramientales, porque eso no va a venir en los estándares tal vez de SIL o no está abarcado todavía, y en este momento es justo en donde empezamos a tocarlo. O en Ya. estos puntos de operaciones como de calidad, ¿no? En donde tal vez no estén en el SIL y son parte de la operación. Y es Entonces, decir, expandes el alcance para ahora sí, como tú mencionabas, abarcar todo el workplace. exacto. Ok. Uno de los conceptos que me gusta, ¿no? Y que escuchaba en estos pasos avanzados es las pérdidas remanentes. Es decir, ya no solo lo que es hombre-máquina,
sino es hombre, máquina y el workplace, ¿va? Pero sí, justo fue. Entonces, por ejemplo, aquí en un ejemplo de paso 6, esto es by the book, ¿no? Que al final les vamos a dejar la bibliografía ahí para que la puedan consultar, ¿no? Nos habla de este tema, ¿no? O sea, el libro pone un ejemplo en donde una operación es altamente riesgosa ergonómicamente, ¿no? Puede generar defectos de calidad y tenemos tiempos irregulares de maquinados. En este ejemplo es un taladrado sobre una pieza en donde el operador tiene que con su pierna, ¿no? Sujetar la pieza para que no se mueva. Después hablamos de la mejora y es dispositivos Poka-Yoke, es decir, dispositivos cero defectos, ¿no? Temas de ergonomía o ajustes de altura, ¿no? Y tiempos estándares de procesamiento, es decir, que todos los operadores que hagan esta operación lo hagan de manera estándar, ¿no? O con un tiempo estándar. Este es un ejemplo básico de paso 6 by the book. Otro ejemplo de paso 6 y es también, o sea, entendiendo este tema de las pérdidas remanentes, es qué queda alrededor de estas operaciones. Y en este ejemplo vemos un análisis de un cambio de un tooling, ¿no? Es decir, cómo logro optimizar este cambio de tooling. Y normalmente aquí también se pueden apoyar de algunas otras herramientas, ¿no? Del sistema, por así decirlo, como el SMED o el Rapid Changeover, ¿no? En donde buscamos optimizar lo que está alrededor de estas operaciones para reducir el tiempo, ¿no? En este caso hablamos de un ejemplo de changeover en donde vemos inicialmente, ¿no? Estas actividades y esta ruta crítica, como después de una mejora logramos reducir este tiempo, ¿no? Incluso aquí hablamos de la carga de trabajo, ¿no? O sea, posiblemente, ¿no? Se tuviera que hacer con dos personas y es pensar cómo lo logramos hacer tal vez con una o en menos tiempo o eliminando esta actividad o hacerlo externa, ¿no? Que hay muchas posibilidades pensando en este tema de SMED. Y otro ejemplo de paso 6, ¿no? Igual de libro, ¿no? En donde también habla de estas pérdidas remanentes, o sea, analizas todo lo que está alrededor de la organización y por eso inicialmente hablábamos de esto de aplicar el workplace en estos pasos avanzados, porque ahí analizamos estas mudas, ¿no? Que es otra de las herramientas como 3M, ¿no? Y esta parte de muda es todos los no valor agregado que tenemos de la persona en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, aquí normalmente analizamos los mudas que tenemos, revisamos el detalle de las operaciones, buscamos siempre el minimal material handling, buscamos soluciones de automatización de bajo costo, ¿no? O automatización que pudieran reducir estos tiempos o estos desperdicios del muda o buscamos soluciones que sean error-proof o pokayokes, ¿no? O sea, que me eliminen ciertos defectos. Entonces, el beneficio, si ven, de paso 6 no es solo en la operabilidad, ¿no? O sea, también puede tener beneficios en el manejo de los materiales, en temas de automatización y en temas de calidad, ¿no? O flexibilidad cuando hablamos de changeover. Entonces, vamos a pasar a algunos ejemplos de paso 7, ¿no? Y en paso 7 lo que buscamos también es mejorar este entorno de las personas, es decir, seguimos hablando de las pérdidas remanentes, ¿no? Y es decir, cómo mejoramos el workplace, ¿no? Analizando desde el punto de vista del operador las actividades que realiza, eliminamos algunas otras mudas que puedan quedar ahí, optimizamos estas operaciones y pensamos en estas pérdidas remanentes, o sea, volvemos a pensar en lo que nos queda como operaciones remanentes. Entonces Entonces, es un loop infinito con paso 6, con paso 7 para eliminar esas losses remanentes, ¿verdad? exacto. Sí, por eso cuando hablábamos ya de los modelos de paso 7, ¿no? Muchas veces hablamos de estos loops en donde regresamos a analizar estas pérdidas y a retocar ahí todos los estándares que tenemos o eliminar estas cosas de mudas que nos van quedando. Entonces, otra de las cosas que hablan, paso 7 que no tocamos acá es de estas auditorías continuas en donde se generan en equipos pequeños, ¿no?
Entonces, estas auditorías pues, nos ayudan a identificar estas pérdidas, ¿no? Otro ejemplo de paso 7, y este me gusta bastante, es qué actividades puede tomar el operador diferentes a las que ya tiene, ¿no? Y aquí en estos ejemplos que os voy a mostrar pensemos en el Daily Production Management, ¿no? O DMS o DPM, como lo llame su organización, es decir, temas de gestión que pudiera tomar la operación, temas de costo, temas de pequeñas reparaciones o restauraciones, es decir, actividades de mantenimiento que pudiera tomar el operador, temas de medio ambiente o temas de early management, ¿no? Vamos a decirlo en general, no early product ni early este, equipment, o sea, de early management que pueda tomar. Y en este ejemplo lo vemos, ¿no? De estas pérdidas remanentes que tenemos, ¿qué actividades pudiera tomar el operador? Por ejemplo, aquí, la reparación de una pistola, ¿no? De aplicación, ¿no? De goma o de un empujador, ¿no? Entonces, que es parte de PM, ¿no? Se hace un proceso de entrenamiento o en este momento el operador ya con las actividades que tiene paso 4 y paso 5 ya logra hacer estos mantenimientos, entonces se transfiere a M. Entonces, se dan cuenta, también hay una transferencia como lo hablábamos en el paso 3. ¿Qué otro ejemplo? Temas medioambientales, ¿no? Donde posiblemente limpieza de, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en limpieza de un filtro, ¿no? Y el cambio de este filtro, ¿no? Donde se elimina, por ejemplo, este tipo de solvente, se hace mucho más, vamos a decirlo, friendly para la operación y la persona puede hacer este cambio sin problema, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahí lo veíamos, Fer, en uno de nuestros clientes, ya los checklists avanzados sobre TPM, pues ya hablan de mejorar el friendly, o sea, hacer friendly las operaciones, ¿no? Entonces, hablamos justo de esto. Y por último, ¿no? Esta parte de early, ¿no? O sea, cómo involucramos al equipo de AM en estas actividades de nuevos proyectos, de nuevas máquinas que van al equipo, ¿no? Una de las maneras más fáciles es con la generación de estas hojas de MP, ¿no? De Maintenance Prevention. Y lo ligamos con el pilar de Early. O sea, cómo la operación soporta o identifica todas estas posibles mejoras para los nuevos proyectos o nuevos productos. Listo. Creo que no sé si quieres hacer hay alguna reflexión, Fer. Sí, gracias, Paco. Yo creo que a final de cuentas me gusta cómo lo expusiste de una forma clara. Muchas veces nosotros en las organizaciones estamos acostumbrados a la mejora en las máquinas, en los equipos. Pocas personas o pocas organizaciones están acostumbradas o expuestas al concepto de mejora de las personas y mucho menos a la mejora del workplace, ¿no? Entonces, creo que esa manera secuencial se puede, se puede vivir una jornada de mantenimiento autónomo. Y esos pasos avanzados, pues la verdad es que es un loop infinito. Siempre vas a estar buscando mejoras hacia ese workplace, hacerlo, como tú mencionas, más environmental friendly, pero también mejoras en el flujo de abastecimiento de materiales. Ahí puedes conectar con otros pilares del programa de TPM o de WCM, un pilar de Supply Network, un pilar de Workplace Organization, un pilar de Office, en donde esa mejora del flujo seguramente va a contribuir a disminuir esas mudas remanentes. Creo que también por ahí había otro concepto que me ha tocado escucharte, que no solamente son los mudas, sino los muris y los muras, ¿verdad? Que hablan de Exacto. la variabilidad y hablan de la sobrecarga también en las operaciones. Entonces creo que esas losses remanentes abarcan esas tres grandes dimensiones. Y bueno, no quiero yo abarcar los comentarios o preguntas, más bien quisiera abrir el micrófono a nuestra audiencia, a ver si también ustedes tienen algunos comentarios, algunas dudas, algunas preguntas a nuestro expositor del día de hoy, que estén viviendo en sus organizaciones.
y que también, pues Paco por aquí pueda contribuir con su punto de vista. Gracias, Fer. Sí, claro que sí. Entonces, abrimos por ahí el micrófono. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Luis, Luis, adelante, Luis. ¿qué tal? Muy buenas noches. Paco, ¿qué Hola, tal? Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Este, Gusto bien, gusto escucharte. en saludarte. Espero me recuerdes viendo lo Claro mucho que que has sí. crecido. Gracias, Luis. Eh, bueno, tengo una duda. ¿Contra qué se enfrenta más alguien que quiere implementar un mantenimiento autónomo en respecto a la gente? Ya no hablo de la cultura del mexicano, hablo de la cultura empresarial. ¿Con qué más o qué es lo más común que te enfrentas al querer cambiar la forma de pensamiento del personal? Porque el pensamiento clásico es mantenimiento me repara y yo opero. ¿En qué momento logras cambiar la mentalidad del operador o cómo lograr cambiar la mentalidad del operador para ser el dueño del equipo? Claro, gracias, Luis. Ahí me encanta tu pregunta. Y mucha de la bibliografía habla justo de este punto que dices de yo opero, tú reparas, ¿no? Entonces, creo que de las cosas que más nos enfrentamos es de que las personas puedan ver los resultados y beneficios. Entonces, muchas veces por eso también las organizaciones se empiezan a quedar rezagadas porque ven ya sea beneficios parciales o no ven beneficios. Entonces, creo que el nivel de profundidad al que tenemos que llegar en los primeros pasos es relevante como base para llegar a estos puntos o más avanzados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es incluso lo viene en el diagrama que veíamos al inicio, ¿no? Donde veíamos como el cambio de las personas, el cambio del workplace y el cambio de la máquina. Viene un ejemplo ahí, ¿no? Más bien una nota a pie de página donde dice, las personas no van a hacer este cambio si no ven estos resultados. Entonces, creo que más allá de pensar en cuáles son las restricciones, es pensar cuáles son los resultados que queremos como organización para estos siguientes pasos. Es decir, si pensamos es quiero tener bien implementado mi mantenimiento autónomo, los resultados esperados va a ser mejorar en mi equipo, mejorar en mi gente y mejorar en este workplace, ¿no? Muy bien, gracias, Paco. Por aquí tenemos otra pregunta, Humberto Mejía. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Francisco, hace un momento hablabas de justo una interacción importante de AM y PM con Early Equipment Management. En tu experiencia, hablando de instalar una línea, una máquina o la dimensión que sea, o sea, ¿qué tan alcanzable ves? Porque normalmente se dice, bueno, voy a instalar un equipo y pues quiero que nazca con paso 3, ¿no? O sea, ¿qué tan alcanzable ves tú que puedan hacer incluso con un paso 4, paso 5 de los que hablamos el día de hoy? Ok, listo. Me encanta tu pregunta ahí, Humberto, y creo que este link del que hablamos se llama Maintenance Prevention, ¿no? Las hojas MP, creo que muchas de las organizaciones las damos por sentadas, ¿no? O sea, cuando hablamos del pilar de Early, siempre pensamos como en innovación y dejamos de lado estas bases que ya se tienen de diseño y de aprendizaje que ha tenido la organización sobre estos implementación de AM y PM. Entonces, yo sí, de los proyectos nuevos que me ha tocado implementar y de los que he visto en los clientes que tenemos, yo retaría es el uso de estas hojas MP de manera correcta. Es decir, qué hemos aprendido y cómo lo voy a implementar. Otro de los puntos relevantes, me parece, es el involucramiento del equipo operativo en los primeros pasos de Early, ¿no? Ya sea ya como se llame, ¿no? En la organización, en el diseño básico y en el diseño en detalle, este uso de herramientas más, voy a decirlo, didácticas para que la operación pueda ver cómo va a quedar el proyecto al final. Ahí, junto con Fer, tuvimos la oportunidad ahí de ver un proyecto interesante ahora con uno de nuestros clientes,
donde los retábamos a usar este tipo de herramientas, ¿no? Ya sea a revisión de los planos en detalle, ¿no? Ahí Fer mencionaba otra herramienta en donde incluso se colocan algunas cajas, ¿no? Simulando los equipos para identificar estas posibles fallas, ¿no? O de diseño o posibles mejoras. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Humberto, creo que son estos dos conceptos. El uso adecuado de estas hojas de MP, ¿no? De Maintenance Prevention, y el involucramiento de las personas en estos pasos tempranos de early. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Paco. Arturo, por aquí también tienes una pregunta. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Paco, un poquito, o sea, en la parte del acompañamiento de PM-AM, entiendo que es fuerte este acompañamiento, pero en tu experiencia, ¿cuál sería la recomendación para que uno no avance más que otro y puedan ir en estos pasos, sobre todo ya avanzados, en este soporte? O sea, ¿cuál sería la agenda o la dinámica entre los pilares para que puedan avanzar sin que uno se despegue más que otro, ¿no? Porque a veces algunas organizaciones dan más enfoque a M, algunas un poco más con PM, y en esta parte de acompañamiento, ¿cuál sería como la recomendación para que vayan avanzando de una manera pareja o homogénea? Claro, creo que no viene acá en la presentación y hay algo que me gusta mucho de las dos metodologías, ¿no? Pero en específico, en WCM habla de empezar PM antes de AM, ¿no? Entonces, creo que pensando un poco en la lógica de estos pasos, ¿no? Y en las implementaciones que me ha tocado hacer, hace mucho sentido. ¿Por qué? ¿No? Porque hay organizaciones donde PM, ¿no? Cuando hablamos de estos estándares de mantenimiento, son nulos, ¿no? Entonces, nuestra gente técnica normalmente es la más fuerte que llegamos a tener en las organizaciones y donde nos apoyamos. Entonces, una primera recomendación sería, de mi parte, y hablando de estas dos metodologías, arrancar un poco antes el pilar de PM, ¿no? Para nivelar al equipo técnico. Y la segunda recomendación es, en estos pasos avanzados, creo que tenemos que pensar en las personas, ¿no? Cuando hablamos de esto del paso 6 y 7 y mejorar el workplace, darles estos conceptos al equipo técnico para que puedan hacer estas mejoras o incluso puedan proponer, ¿no? De manera creativa, así como lo hicieron en el paso 4 y en el paso 5, cómo pudieran mejorar el workplace de las personas. Creo que una sumando esta segunda recomendación es involucrarlos en estos conceptos, ya sea de implementación del workplace o incluso de automatizaciones. ¿Recuerdas? Había un punto que hablamos ahí de estandarización en el paso 6 y en el paso 7, donde tocábamos un poco de estandarización. Y mucho de la bibliografía ahora del JIPM y de TPM habla de un concepto que me gusta, que es esto de los karakuris, ¿no? Y esto de los karakuris son automatización de bajo costo. Voy a decirlo de manera general, no quiero entrar en debate ni en conceptualizaciones, pero creo que que las mismas personas hagan estas mejoras, el equipo técnico dentro de la organización, ayuda a hacer este ownership de estas mejoras. Entonces, respondiendo a tu pregunta y resumiendo estos dos puntos, es involucrar al equipo de PM desde el inicio, involucrarlos tal vez antes de AM, y como segundo es involucrarlo en estas mejoras del workplace, ¿no? Muy bien. Gracias, Paco. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestra audiencia? Ya estamos sobre la hora, sin embargo, han sido preguntas interesantes. Edgar, por ahí. Hay otra pregunta. Buenas noches, Fernando y Francisco. Una pregunta, de las tres fases que mencionas, del cambio del equipo, personas y el workplace, ¿van en secuencia? Entiendo que por los pasos sí se pudiese presentar, pero desde el punto de vista de bloqueo, ¿cuál pudiese ser el más complicado de poder lograr el cambio puntual? Sí, mira, sí van en secuencia, ¿no? Justo la implementación, como hablábamos de AM, tiene justo esta lógica de primero mejoramos el equipo, después mejoramos a la persona y por último mejoramos el workplace. Cuando hablamos de la dificultad, yo creo que ahí sí depende de cada una de las organizaciones, ¿no? O sea, creo que
hay organizaciones en donde avanzar del paso 2 es bastante fácil, ¿no? Porque tal vez las fuentes de contaminación no son tan críticas, ¿no? Para el desgaste de los equipos. Y me ha tocado organizaciones en donde avanzar de paso 2 es el cuello de botella, ¿no? En donde no logramos avanzar de ese paso, ¿no? Entonces, creo que depende de la organización el qué tan complicado se avanza en estos pasos, pero más allá de pensar en qué complicado, yo pensaría en qué tan creativo logro ser para resolver estos problemas, ¿no? Es decir, cómo estoy involucrando a la gente correctamente para tratar de solucionar estos problemas. Entonces, tomando un poco el comentario de la pregunta anterior, es involucrar a parte del equipo, ya sea ingeniería, mantenimiento y operación, a tratar de resolver estos problemas en conjunto. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a facilitar la solución. Perfecto. Y Muchas gracias. finalmente, Abigail, ¿tiene otra pregunta antes de cerrar? Sí, gracias. Paco, mi duda es, digo, a mí me ha tocado enfrentarme con algunas organizaciones al momento de la implementación, que siempre se selecciona una línea piloto para posteriormente hacer réplica dentro de una misma área. Desde tu experiencia, ¿cuál es el tiempo estimado o el tiempo recomendable para empezar a hacer la réplica hacia el resto de las líneas o hacia el resto de los procesos operativos? Porque muchas veces en el inter del paso 0 al paso 3 pueden pasar años. Y cuando una sola línea va avanzando en cuanto a la implementación y de repente regresarte, ¿no? A un mismo evento en otro proceso, sí llega a haber como mucha diferencia y no es tan notorio el cambio o el avance. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo manejar los tiempos? Sí, me gusta tu pregunta porque creo que también depende un poco de las organizaciones y no tanto de las organizaciones, lo voy a decir, es de la importancia y relevancia que le damos, creo que al programa. ¿Por qué aplicamos pilotos? O sea, los pilotos normalmente son de aprendizaje, ¿no? Y cuando decimos este aprendizaje, no es aprendizaje del equipo como tal para la compañía, es aprendizaje conceptual, ¿va? O sea, hablando de la compañía, no de las personas como tal. Entonces, creo que esta aplicación de los pilotos tiene que ver más con cómo entendemos los conceptos y cómo los podemos replicar, ¿no? O sea, he visto organizaciones en donde su línea piloto, ¿no? A lo mejor escogieron la más difícil y complicada y es la que avanza tal vez un poco más lento, ¿no? Entonces, yo ahí mi recomendación es, una vez que aprendamos un concepto, lo logremos replicar. Es decir, si en paso 1 ya aprendí a identificar algunos defectos, replicarlo de inmediato en toda la organización pudiera ayudarnos, ¿no? Si en paso 2 ya aprendí sobre fuentes de contaminación y áreas de difícil acceso, lograr replicarlo lo antes posible, ¿no? Para ganar esa masa crítica que buscamos, ¿no? Entonces, en mi experiencia, ¿no? Y by the book, ¿no? Es paso 1 al paso 3, ¿no? De 6 meses a un año, y yo creo que es bastante amplio el rango que te estoy dando, ¿no? Y aplicar los siguientes pasos un año más, ¿no? O sea, un par de años más máximo para implementar los siguientes pasos. Pero también depende del tamaño de la máquina piloto que tengamos y de la complejidad de la organización. Entonces, mi recomendación en específico es, una vez que aprendamos algo como compañía, ¿no? Logremos replicarlo lo antes posible, ¿va? No sé, Fer, si me quieres ayudar también con esta pregunta que me parece bastante interesante. Gracias, Paco. Sí, coincido contigo de que depende de las organizaciones, depende el tamaño de la máquina o línea modelo, pero muchas veces el sensei japonés nos decía criteria driven over time driven, es decir, hay que garantizar que se están cumpliendo los entregables, más que decir 3 meses en paso 1, 4 meses en paso 2, 3 meses en paso 3. Muchas veces las organizaciones occidentales generan
generan ese drumbeat y no está mal. Sin embargo, muchas veces se aceleran algunos procesos de maduración, sobre todo en paso 4. Paso 4 yo diría que la inversión en las personas lleva tiempo, porque el paso 4 es adoptar una maestría técnica en ellos y eso no se da de la noche a la mañana. Es como si regresaran a la escuela, una suerte de CONALEP mucho más especializado. Entonces eso lleva algunos meses, inclusive a un año, por lo que realmente esa jornada de paso 1 hasta paso 7, yo te diría que puede ir hasta 3 o 4 años si está implementado sistemáticamente, metódicamente. Puede haber muchas desviaciones en el camino, las organizaciones pueden desesperarse porque hablar de 4 años pueden suceder muchísimas cosas, cambios de liderazgo, los mandos medios se van, el mismo relevo generacional en el core. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en cómo vamos incorporando nuevas personas en los pasos avanzados, pero al mismo tiempo que sepan los básicos. Eso es lo que ha pasado también en unas organizaciones donde las ganancias se cayeron porque llegó gente nueva, ¿no? Entonces sí hay que garantizar cómo estamos implementando esos pasos para lograr ese sostenimiento. Y que entonces las réplicas, también un principio o un objetivo de las réplicas es que lo que se aprendió en la línea modelo, en las réplicas se capitalice y pueda ser un poquito más rápido, un poquito más simple, porque en la línea modelo todos aprendemos, todos cometemos errores y algunas veces el tiempo también se puede prolongar, pero en las réplicas pues sí buscamos también esa agilidad, buscando ese equilibrio, ¿no? Del criteria driven y el time driven, porque también pues no nos van a esperar las organizaciones a decir, ah, sí, tú espérate hasta que la gente esté madura. No, hay que también gestionar y forzar ese proceso de maduración, ¿no? Entonces, pues va a depender de organización en organización. Sí hay ciertos parámetros, yo te diría que son parámetros en donde son referencia, más no es la regla. Entonces hay que ir case by case, yo te diría. Pues bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta masterclass. Agradecerte, Paco, por estos conceptos, por estos regalos que nos otorgaste, que nos diste. A todos ustedes que nos acompañaron también. Espero haberles agregado valor en esta hora y fracción que estuvimos con ustedes. Y bueno, pendientes para nuevos episodios de Masterclass con